Después de un clamor popular, de peticiones que han llegado a mis oídos como un auténtico huracán, hoy, sí, hoy, vamos a hincarle el diente a un personaje que, queráis o no, nunca deja indiferente a nadie. Un nombre que es sinónimo de tormenta mediática, de lágrimas de cocodrilo para unos y de sufrimiento desgarrador para otros. Hoy, en Tirando Salseo, abrimos en canal la vida y milagros, o más bien las desgracias y los despropósitos, de Rocío Carrasco. Rociito para los que aún la recuerdan con pañales, aunque de eso ya queda poco, o más bien nada. Y es que, queridas, con la Carrasco pasa una cosa muy curiosa, algo que resume a la perfección el título que hoy le dedicamos. Rocío Carrasco compra un circo y le crecen los enanos. Y vaya si le crecen. Porque cada paso que da, cada proyecto que emprende, cada intento de resurgir cual ave fénix de sus propias cenizas televisadas, acaba convirtiéndose en un espectáculo más esperpéntico que el anterior. Un circo de 3 pistas donde los trapecistas siempre acaban en el suelo, los leones se comen al domador y a los payasos. Francamente, se les ha borrado la sonrisa hace mucho tiempo. Pero no nos quedemos solo en el circo, porque la segunda parte del título es aún más jugosa y, os lo adelanto, mucho más oscura, y su futuro inmediato y oscuro en televisión española. Sí, habéis oído bien. Ese futuro que algunos nos vendían como un regreso triunfal, como la consolidación de la nueva Rocío, la empoderada, la resurgida, pues tiene unos nubarrones encima que ni el diluvio universal. Unos nubarrones que huelen a cancelación, a fracaso estrepitoso y, como no, a ese rum rum que la persigue desde hace años como una maldición gitana, la sombra de ser gafe. ¡Ay, la mala suerte, queridas! Esa que algunos dicen que Rocío Carrasco lleva pegada a la piel como una segunda sombra, más oscura y persistente incluso que la de su inseparable Fidel Albiac. Porque, seamos sinceros, ¿cuántos proyectos ha tocado esta mujer en los últimos tiempos que no hayan acabado estrellándose como un avión sin alas? Desde aquella fábrica de la tele que la endiosó y que ahora está más tiesa que la mojama, hasta sus intentos por ser la nueva reina de las mañanas o las tardes. Programa en el que participa, programa que empieza a oler a cerrado, a fracaso, a cifras de audiencia que dan más pena que gloria. ¿Casualidad? ¿O es que, como dicen las malas lenguas, Rociito tiene esa extraña habilidad de agafar todo lo que toca, de convertir el oro en plomo con una facilidad pasmosa? Hay quien la compara con la Pantoja en sus peores épocas, esa sensación de que la desgracia la acompaña, de que su cumpleaños número 48, que fue hace nada, el 29 de abril, en lugar de traer luz y alegría, nos trajo un apagón bestial, una oscuridad premonitoria. 48 primaveras en penumbra. ¿Será una señal? ¿Nos está el universo intentando decir algo? Y hablando de señales y de oscuridades, es imposible no mencionar al arquitecto en la sombra, al que muchos señalan como el verdadero titiritero de esta función, Fidel Albiac. Ese hombre enigmático, con más pelo puesto que un oso de peluche, del que se dice, se comenta, se rumorea, que maneja los hilos de Rocío Carrasco como si fuera una marioneta de trapo. Que sí, que sí. Que Fidel es el cerebro, el estratega, el que susurra al oído de Rocío qué decir, qué hacer, contra quién atacar y a quién adular. Un Illuminati, como lo llaman algunos con sorna, que seguro que para el apagón de cumpleaños de su mujer tenía preparadas unas cuantas linternas frontales, de esas del Decatlón. No vaya a ser que se queden sin ver el desastre en primera fila. Porque de gusiluz, Fidel tiene poco, seamos realistas, pero de tener a Rocío comiendo de su mano, de eso, queridas, parece que sabe un rato largo. La tiene, dicen, totalmente anulada, viviendo en una burbuja donde solo existe la verdad de Fidel, la venganza de Fidel y los enemigos de Fidel. ¿Y Rocío? Rocío asiente, Rocío ejecuta, Rocío factura, o al menos, lo intenta. Pero el circo de Rocío Carrasco no sería nada sin sus otros protagonistas, esos que entran y salen de la pista dejando un reguero de polémica y titulares. Y una de las que siempre está ahí, aunque sea para echar más leña al fuego, es su propia hija, Rocío Flores. ¡Ay, Rociito Flores! La que, justo el día del cumpleaños de su madre, en medio de ese apagón simbólico, nos suelta una frasecita en sus redes que es para analizarla con lupa. La vida está para vivirla, no mirar para el pasado, no mirar para mamá sin mirar para papá. Toma ya. Un zasca en toda regla, una pullita directa a la línea de flotación de la mala madre por excelencia, según la acusan sus detractores más feroces. Porque si tu propia hija, en tu cumpleaños, te recuerda que es mejor no mirar para ti, algo, pero que muy algo, has tenido que hacer rematadamente mal, Rocío. Por mucho apoyo que hayas tenido de tus amiguitos fabricantes de la tele, esos periodistas palmeros y lamebotas, como diría el gran Javi Oliveira de Hablando Claro, ¿qué razón tiene a veces el jodío? La realidad, al final, siempre se impone. Y la realidad es que la relación con tus hijos, Rocío, es un solar, un erial, un desierto más grande que el de Atacama. Y eso, por mucho documental lacrimógeno que te montes, no hay quien lo arregle. Y como si el regalo de su hija no fuera suficiente veneno en la tarta de cumpleaños, ¡zas!, llega otro regalito en forma de demanda judicial. Pero qué cumpleaños más completito, Rocío, qué barbaridad.
Nuestro amiguito Antonio David Flores, ese ex al que has intentado hundir en la miseria por activa y por pasiva, ese al que has acusado de ser el mismísimo demonio de Tasmania, pues resulta que el demonio se ha puesto el traje de abogado y te ha endiñado una demanda que va a hacer temblar los cimientos de tu chiringuito mediático. Y no solo a ti, no. La demanda, ese regalazo de cumpleaños, va también para toda esa jauría humana que te reía las gracias y te hacía los coros en tus aquelarres televisivos. Caen todos. Desde el pequeño dictador, Jorge Javier Vázquez, hasta la princesa del pueblo congelado, Belén Esteban, desde la Carlota Corredera, alias Cotorra Carroñera, que me denuncie si quiere, que el sentido del humor, el animus jocandi que decía el maestro Jimmy, no me lo quita nadie, hasta la inefable Belén Rodríguez, pasando por la María Pestiño Patiño, todos los que cambiasteis de chaqueta más rápido que el viento, todos los que formabais parte de esa chupi pandi de Rocío Carrasco y le disteis la razón en aquel panfleto infumable que se marcó con la fábrica de la tele, ahora estáis en el punto de mira de la justicia. ¿Y por qué esta demanda?, os preguntaréis. Pues porque una cosa es contar la verdad para seguir viva, como nos vendió Rociito con lágrimas en los ojos, y otra muy distinta es contar tu verdad para seguir facturando, que es lo que parece que ha estado haciendo. Porque cuando uno se sienta en un plató a soltar acusaciones gravísimas de malos tratos, de cosas chungalís en el ámbito doméstico, de pasar un miedo que te cagas, de presión psicológica y de no sé cuántas barbaridades más, hay que tener pruebas, Rocío, pruebas. No vale con llorar mucho y poner cara de alma en pena. Hay que demostrarlo. Porque si no, pasa lo que pasa, que al final los tribunales te pueden quitar la razón. Y entonces, todo ese dinerito que has ganado a espuertas contando tu verdad, igual lo tienes que devolver. Y con intereses, ojo, porque has podido perjudicar, y mucho, la imagen y el honor de muchas personas. No hablamos de presunciones de inocencia ni de culpabilidad, no vamos a juzgar a nadie antes de tiempo. Simplemente decimos que si sueltas por esa boquita, tienes que tener el culo muy limpio y las pruebas muy bien atadas. Porque reescribir la historia para que encaje en tu narrativa de víctima eterna, mentir y manipular para seguir en el candelero y llenando la saca, eso, al final, te puede costar muy, muy caro. Pero esto, queridas, es solo el aperitivo. El circo de Rocío Carrasco tiene muchos más enanos, y algunos son sus propios amigos. ¿Queréis saber quiénes son? Pues no os mováis, vamos a ponerle nombre y apellidos a esos que, para tenerlos cerca, casi mejor tenerlos a 1000 kilómetros de distancia. Y mientras la justicia se prepara para decidir si Rocío, contar la verdad para seguir viva fue en realidad Rocío, contar la milonga para seguir facturando, uno no puede evitar preguntarse, con semejante panorama judicial acechando, ¿dónde están esos amigos del alma que tanto la jaleaban? Esos que la convirtieron en la santa patrona de las víctimas televisadas, esos que la pasearon por los platós como si fuera la reencarnación de Juana de Arco. Porque, queridas, para tener amigos así, ¿quién necesita enemigos? Y es que la lista de colegas de Rociito es para echarle de comer aparte, un auténtico quien es quien del trepismo, la falsedad y el todo vale por la pasta y la famita. Empecemos por esas que se autoproclaman sus íntimas, sus confidentes, sus escuderas. Ahí tenemos a Nagore Robles, la tramposa y trepa por excelencia, según la definen los que la conocen bien. Una mujer que, dicen, solo se arrima al sol que más calienta, como esas de antes que solo salían con futbolistas o cantantes de éxito. A Nagore no se le conoce una pareja normalita, no. Todas con su buena dosis de fama, imagen pública y flower power. Y claro, Rocío Carrasco, en pleno apogeo de su docudrama lacrimógeno, era un caramelo demasiado goloso como para dejarlo pasar. Nagore, siempre lista, se apuntó al carro de las feministas de plató, defendiendo a Rociito con uñas y dientes, mientras cobraba, claro. Porque en esa familia de la tele, en esa vergonzosa factoría de contenidos que fue la fábrica de la tele, todo tenía un precio. Y la dignidad, al parecer, estaba de oferta. Luego está Alba Carrillo, que te pillo, que te pillo. Su gran titular, su mayor logro profesional en los últimos años, ha sido ser la íntima amiga de Rociito. ¡Qué carrerón, Alba, qué visión de futuro! Pero, ¿qué hay detrás de esa amistad tan repentina y tan publicitada? Pues, según las malas lenguas, más de lo mismo, bailar al son del flautista de Amelín, del poder, de los ricachones, de los que te pueden dar una silla en un programa o una portada en una revista. Alba, como Nagore, vio el filón y se lanzó en plancha. Y es que este tipo de personajes tienen una suerte que no se la merecen. Siempre encuentran curro, siempre están ahí, en la pomada, aunque sea a base de vender su alma al diablo, o en este caso, a la narrativa oficial de Rocío Carrasco. Pero lo curioso, lo realmente llamativo, es que mientras estas amigas le reían las gracias y aplaudían sus supuestas verdades reveladas, ninguna se daba cuenta de la degradación física y moral que estaba sufriendo Rocío. Porque, seamos honestos, y aquí vamos a mojarnos de verdad, la Rocío Carrasco que veíamos en esos programas, la que lloraba a moco tendido, la que se presentaba como un alma rota y atormentada, mostraba un deterioro que iba más allá del simple sufrimiento emocional. Esa cara hinchada, esa mirada perdida, esa dejadez que muchos comentaban por lo bajini. Y lo más alucinante, lo que ya es de traca y que clama al cielo, es el tema del pelo.
Sí, el pelo. Fijaros bien, porque esto es para un estudio de Iker Jiménez. Resulta que mientras Rocío Carrasco, según cuentan los que la han visto de cerca últimamente, se está quedando más calva que una bola de billar, perdiendo pelo a una velocidad alarmante, su inseparable Fidel Albiac luce cada día una mata de pelo más frondosa, más tupida. Casi parece que le han puesto césped artificial del Caro en la azotea. Él, con su pelazo injertado, cada día más lustroso, y ella, hundiéndose física y moralmente, con 4 pelos mal contados. ¡Qué paradoja, queridas! ¿Será que Fidel absorbe la energía vital de Rocío como un vampiro capilar? ¿O es que mientras uno invierte en su imagen y en su futuro, la otra se deja arrastrar por la corriente de la autocompasión y el rencor, descuidando hasta lo más básico? Es una imagen desoladora, la de ella menguando y él, bueno, él sigue ahí, con su pelo perfecto y su sonrisa enigmática, manejando los hilos. Pero volvamos a la lista de amigos, porque el esperpento no ha hecho más que empezar. ¿Qué me decís de Belén Rodríguez? Esa que, según nos contaba el que nos ha filtrado toda esta información interna, le pagó con la traición más absoluta años de amistad y apoyo. Esa misma Belén Rodríguez, ahora convertida en una de las más fervientes defensoras de Rocíito. ¿Qué cosas tiene la vida, y qué poca vergüenza tienen algunas? ¿Será que el cheque de la fábrica de la tele tapaba cualquier resquicio de memoria o de lealtad verdadera? Porque lo de Belén Ro, con sus supuestas épocas de alpiste descontrolado y taxis compartidos a altas horas de la madrugada, da para una serie propia. Y luego están las grandes damas del carrasquismo, como Terelu Campos o Carlota Corredera, la cotorra carroñera. ¿Qué chollo de amigas tienes, Rocío, de verdad? Mujeres que han hecho de tu drama personal su bandera profesional, que han pontificado desde sus púlpitos televisivos, señalando a culpables y dictando sentencias morales sin el más mínimo pudor. La participación de todas ellas en ese circo mediático que fue el documental de Rocío y sus secuelas es, sencillamente, una de las páginas más vergonzosas de la televisión reciente. Un espectáculo bochornoso donde se linchó públicamente a personas sin derecho a réplica, donde se manipularon emociones y donde la profesionalidad periodística brilló por su ausencia. Y ellas, Terelu y Carlota, como sumas sacerdotisas de ese culto a Rocío, encantadas de la vida. ¿Y qué decir del maestro Joao, ahora en proceso de transformación a Maripili o sabe Dios qué? Otro que se apuntó al carro, aportando su nivelazo cultural y sensorial al debate. Para llorar y no parar. O el mismísimo Jorge Javier Vázquez, el pequeño gran manipulador. ¿Sigue siendo tu amigo, Rocío? ¿O ahora que ya no hay negocio de por medio, ahora que Telecinco te ha dado la patada y te vas a la 1 con un futuro más negro que el sobaco de un grillo, ahora Jorge Javier ya mira para otro lado? Porque este tipo de amistades, en el mundo de la tele, suelen durar lo que dura el contrato. Y no podemos olvidarnos de los jefazos, de los que movían los hilos de verdad en la fábrica de la tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Tus amigos productores, esos que ahora están pendientes de sentarse en un banquillo por, presuntamente, espiar a más de 140 famosos. Menuda joyita de amigos, Rocío. ¿También te espiaban a ti, o eras parte del equipo de espionaje? Sea como sea, su implicación en ese escándalo de espionaje masivo no hace más que añadir una capa más de suciedad y vergüenza a todo lo que rodeó tu verdad para seguir viva. Luego tenemos a figuras como David Valdeperas, ese ser que algunos describen como una auténtica dicotomía, capaz de ser encantador en las distancias cortas, pero también de destrozar a personajes y personas sin el más mínimo escrúpulo, todo por la audiencia. Y Raúl Prieto, otro amigo al que acusan de ser un trepa de manual y un sinvergüenza por, presuntamente, utilizar el trabajo de fotógrafo sin pagar derechos, pasándose el copyright por el arco del triunfo. Vaya tropa, Rocío, vaya tropa. Gente que, al parecer, no tiene muchos escrúpulos a la hora de conseguir sus objetivos. ¿Son estos los valores que te representan? ¿Son estos los espejos en los que te miras? Y la lista sigue: Javier Hidalgo, Paulina Rubio. Esa pandilla que, según se dice, le da mucho a empolvarse la nariz y a codearse con el poder, ya sea el PSOE o el PP, lo mismo da. ¿Qué pinta Rocío Carrasco en medio de todo esto? Es un panorama desolador, queridas. Una mujer que se nos presenta como víctima, rodeada de una corte de personajes que, en muchos casos, parecen sacados de una película de Torrente. Amistades que huelen a interés, a pacto de conveniencia, a hoy por ti y mañana ya veremos. Y mientras tanto, Rocío, con su discurso de sufrimiento y su imagen cada vez más deteriorada, sigue adelante, o al menos lo intenta, en ese circo mediático que parece no tener fin. Y, sobre todo, ¿qué papel juega Fidel Albiac en todo este entramado de lealtades compradas y traiciones anunciadas? Porque el verdadero poder, muchas veces, no está en quien grita más fuerte delante de la cámara, sino en quien susurra las órdenes detrás de ella. Y mientras Rocío Carrasco intenta capear el temporal de demandas y el abandono de esos amigos que solo estaban para la foto y el cheque, uno no puede evitar pensar que, para completar ese círculo de lealtades un tanto peculiares, le faltan algunas incorporaciones estelares. Porque viendo el percal, viendo la calaña de algunos de los que la rodean, casi que le podríamos hacer nosotras mismas el casting para su próxima chupipandi.
¿Qué tal una Cristina Tárrega en sus filas? Sería espectacular. Una mujer que, según dicen, maneja la información y la traición con una maestría que ya quisieran los servicios de inteligencia. Imaginaos los momentazos, los cotilleos filtrados, las puñaladas por la espalda. Rocío, apúntatelo, que la Tárrega te podría aportar ese desequilibrio mental que quizás le falta a tu ya de por sí caótico entorno. Y para rematar la faena, ¿qué tal una Carmen Raquel Bollo? De ese pelo, de esa raza de mujeres leales y testarudas que, en el fondo, siempre barren para casa. Sería la guinda del pastel para esa pandilla de almas cándidas. Porque, seamos serios, ¿qué clase de persona se rodea de semejante elenco? Y esto nos lleva directamente a la propia Rocío Carrasco, a esa imagen que intenta proyectar y que se contradice brutalmente con sus actos. Ella, que se autodefine en sus momentos de lucidez impostada como una persona leal, muy testaruda y agarraos fuerte, buena persona. Buena persona, dice. Después de haber estudiado filología inglesa, hispana e historia, después de todo lo que ha leído y vivido, ¿esa es la conclusión a la que llega? ¿Que es buena persona? Pues permíteme que discrepe, Rocío, y que lo haga con todas las letras. Porque si fueras buena persona, no habrías montado ese circo de 3 pistas llamado Rocío, mi verdad para seguir viva y facturar, donde pusiste a tus propios hijos a los pies de los caballos, donde aireaste miserias familiares con el único objetivo de llenarte los bolsillos y de intentar destruir la reputación de otros. No, Rocío, eso no es de ser buena persona. Eso es de tener muy poca vergüenza y aún menos escrúpulos. Y tu comportamiento y la nula relación que tienes con tus hijos, da igual que sean mayores o menores de edad, lo único que hacen es confirmar que de buena persona, al menos en ese aspecto tan fundamental, tienes más bien poquito. Y es que la hemeroteca, queridas, es muy traicionera. Y la memoria de algunos, también. Porque el que os habla ahora, tuvo en su momento una relación cordial, incluso de amistad, con esa Rocío Carrasco de la época de Chipiona. Y recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, una anécdota que define a la perfección su manera de actuar, incluso entonces. Estábamos en Chipiona, y yo, como buen paparazzi que era, buscaba la foto, la exclusiva. Y fue la propia Rocíito quien, ni corta ni perezosa, vendió a su propia madre. Sí, como lo oís. Me dijo dónde iban a comer, en qué chiringuito iba a estar la gran Rocío Jurado, para que yo pudiera hacer mi trabajo. Y lo hice, vaya si lo hice. Una portada espectacular en 10 minutos, gracias a su chivatazo, a su ayudita desinteresada. Recuerdo los gritos de su madre cuando me vio en la playa, casi me arranca la cabeza. Pero bueno, a Rocío Jurado, la más grande, se le perdonaba todo. Incluso Eugenia me la lió parda, aunque luego, años después, en Puerto Rico, hicimos las paces. Pero lo importante aquí es la actitud de Rocíito. Esa supuesta lealtad de la que tanto presume, ¿dónde estaba cuando utilizó a su propia madre para quedar bien conmigo o para lo que fuera que sacara ella de aquello? Sus padres, la Jurado y el gran Pedro Carrasco, 2 figuras icónicas, intentaron inculcarle valores como la lealtad, la gratitud y la sinceridad. Le repetían hasta la saciedad, desde que era una cría, no se miente, Rocío, no se miente. Pero si tanto te lo repitieron, si tanto aprendiste de ellos, ¿por qué, demonios, no lo llevas a rajatabla? ¿Por qué esa necesidad de reescribir la historia, de contar medias verdades, de manipular la realidad para que se ajuste a tu guión de víctima eterna? Acóplate a la humildad de tus padres, Rocío. Acóplate a su sinceridad. Acóplate a ese no mentir que tanto te inculcaron. Intenta llevar una vida normal, si es que sabes lo que es eso. Pero claro, a veces las compañías no son buenas consejeras. Y si te juntas con según quién, la honestidad puede convertirse en una palabra exótica, en algo que solo existe en los diccionarios. Y ahí, queridas, es donde la sombra de Fidel Albiac se proyecta, larga y oscura, sobre la figura de Rocío Carrasco. Porque muchos se preguntan si esa deriva hacia la mentira y la manipulación no estará directamente influenciada por ese regalo de hombre, como lo define su amiga Alba Carrillo. ¡Ay, Alba, Alba! ¿Qué frases lapidarias nos regalas? Dice de Fidel, es un regalo de hombre, es un regalo. Le amo. Baila bien, hace todo bien, toca la guitarra, toca el piano, toca todo, pero no me toca a mí. Y remata con una advertencia que suena a amenaza velada, como te toque a ti, va a dejar de tocar a la otra. No metas cizaña, Alba, no metas cizaña, que del colegueo a la guerra abierta hay un paso muy cortito. Pero más allá de la anécdota, esa devoción casi mística que algunas de sus amigas profesan por Fidel, contrasta brutalmente con la imagen que muchos tienen de él, la de un hombre en la sombra, un estratega frío y calculador que ha aislado a Rocío y la maneja a su antojo. Un hombre que, curiosamente, parece prosperar mientras Rocío se consume. Él, con su pelazo cada día más abundante, ella, con esa imagen que refleja un deterioro que va más allá de lo físico. Y esto nos lleva de nuevo a esa pregunta que muchos se hacen en voz alta y otros susurran con miedo. ¿Es Rocío Carrasco gafe? ¿Tiene esa extraña y terrible habilidad de atraer la mala suerte, no solo para ella, sino para todos los que la rodean profesionalmente?
Porque la lista de programas que se han ido al garete después de su participación o con ella como estrella invitada empieza a ser preocupantemente larga. La fábrica de la tele, ese imperio del morbo y la manipulación que la encumbró, ahora es historia. Sus colaboraciones en otros espacios han sido, en el mejor de los casos, discretas, y en el peor, auténticos fracasos de audiencia. Y ahora, con su cacareado fichaje por Televisión Española, con ese futuro inmediato y oscuro que se cierne sobre Mañaneros y otros proyectos, muchos ya están poniendo velas a San Judas Tadeo. Desde aquí, nuestro más sentido pésame por adelantado a los compañeros de Televisión Española. Esperemos que tengan un buen seguro antigafes, porque con Rocío en nómina, todo es posible. Y hablando de negocios y de imagen, ¿alguien en su sano juicio se pondría algún producto de la firma cosmética de Rocío, esa tal RC Skincare? Viendo el percal, viendo esa piel que luce, esa boca torcida que a veces se le pone cuando intenta sonreír, ¿de verdad cree que alguien va a comprar sus cremas para estar igual de mona que ella? Es que me emociona, de verdad, me emociona tanta osadía. Es casi como si Bárcenas intentara vendernos un curso de ética financiera. Un auténtico despropósito que solo demuestra, una vez más, el nivel de desconexión con la realidad en el que parece vivir esta mujer. Rocío, te quejas de la prensa, de lo mal que te han tratado, de los problemas que has tenido. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en tu propia responsabilidad en todo este circo? ¿Alguna vez has hecho un verdadero ejercicio de autocrítica, sin Fidel susurrándote al oído lo que tienes que pensar? Porque mientras sigas culpando al mundo entero de tus desgracias y no asumas tus propios errores, tu propio papel en este drama, seguirás siendo la protagonista de un espectáculo cada vez más triste y más patético. Un espectáculo donde los únicos que aplauden son los que cobran por hacerlo, o los que esperan sacar tajada de tu caída. Aunque, pensándolo bien, con Fidel Albiac susurrándole al oído 24/7 lo maravillosa que es y lo malos que son los demás, es difícil que un atisbo de autocrítica atraviese esa coraza de rencor y egocentrismo que se ha construido. Fidel, ese regalo de hombre según la iluminada de Alba Carrillo, parece ser el arquitecto de esa realidad paralela en la que vive Rocío, una realidad donde ella siempre es la ofendida, la mártir, la incomprendida. Y él, claro, el salvador, el único que la entiende, el único que la protege. Protege sus intereses, querrá decir. Porque hablemos claro del tema que más escuece, del que más ampollas levanta, el de sus hijos. Esa etiqueta de mala madre que muchos le cuelgan y que ella intenta sacudirse con aspavientos y lágrimas de cocodrilo en platós de televisión. Lágrimas que, por cierto, cotizan alto en el mercado del morbo. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de madre doliente? ¿Qué hay más allá de los discursos aprendidos y las pausas dramáticas? Pues hay dos hijos, Rocío y David Flores, que han crecido sin su presencia, sin su cariño, sin su apoyo en los momentos cruciales. Y mientras ella se paseaba por los programas contando su verdad a cambio de un pastizal indecente, su hija, Rocío Flores, tenía que aguantar el chaparrón, viendo cómo su madre la ponía, una vez más, en el disparadero. ¿Y qué me decís de ese mensaje de Rocío Flores el día del cumpleaños de su progenitora? No mirar para el pasado, no mirar para mamá. Más claro, agua. Eso no es un despiste, queridas, eso es una sentencia. La sentencia de una hija que, simple y llanamente, ha decidido pasar página y dejar atrás a una madre que, al parecer, solo le ha traído dolor y vergüenza. Y hablando de vergüenza, la que deben estar pasando ahora mismo Rocío y toda su jauría humana con la demanda de Antonio David Flores. Porque una cosa es ir de plató en plató señalando con el dedo y acusando sin pruebas contundentes, y otra muy distinta es tener que defender esas acusaciones delante de un juez. Ahí ya no valen las lágrimas ni los discursos victimistas. Ahí solo valen las pruebas, los hechos. Y sí, como muchos sospechan, esas pruebas son más bien escasas o directamente inexistentes, la cosa se puede poner muy fea. Imaginaos el panorama: Rocío Carrasco, Jorge Javier el pequeño dictador Vázquez, Belén la princesa del saldo Esteban, Carlota Cotorra Carroñera Corredera, y toda esa tropa de palmeros, teniendo que devolver el dineral que se embolsaron por participar en ese linchamiento público. Sería el karma en su máxima expresión. Y el miedo, queridas, el miedo ya debe estar haciendo acto de presencia en más de una de esas lujosas mansiones. ¿Quién será el primero en cantar? ¿Quién tirará de la manta para salvar su propio pellejo? Porque en el mundo de la tele, la lealtad dura lo que dura el contrato y el cheque. Pero lo más indignante de todo este circo no es solo la presunta falsedad de su testimonio, sino la utilización perversa que Rocío Carrasco y sus palmeros hicieron de una causa tan seria y tan importante como es la lucha contra la violencia de género. Se erigió en portavoz de las mujeres maltratadas, en símbolo del feminismo de boutique, ella, que según parece, no ha dudado en pisotear a otras mujeres cuando le ha convenido. Usar el dolor real de miles de víctimas para blanquear su imagen, para ajustar cuentas personales, y de paso, para forrarse, es de una bajeza moral que clama al cielo. Eso no es feminismo, Rocío, eso es oportunismo del más rastrero. Y lo peor es que, con tu espectáculo, has podido hacer un daño irreparable a la causa, dando alas a los negacionistas y a los que se ríen del sufrimiento ajeno. Eso sí que es para que se te caiga la cara de vergüenza.
Y mientras ella se envolvía en la bandera de un feminismo de conveniencia, la fábrica de la tele, ese nido de víboras que la amamantó, se dedicaba a intentar silenciar cualquier voz discordante, cualquier periodista o colaborador que osara cuestionar el dogma carrasquista. Una auténtica caza de brujas. Se censuró, se amenazó, se intentó hundir profesionalmente a quienes no comulgaban con la verdad oficial. Qué bonito ejemplo de libertad de expresión y de debate sano. Pero claro, cuando estás subida en el dólar y te crees la dueña del cortijo, es lo que tiene. Afortunadamente, algunas voces valientes no se callaron, y gracias a ellas hoy podemos tener una visión un poco más completa, y mucho más crítica, de todo este esperpento. Ahora, con la fábrica criando malvas, Rocío busca un nuevo pesebre en televisión española. Pobres de nosotros, los que pagamos esa tele con nuestros impuestos. Verla pasearse por Mañaneros o por cualquier otro programa de la cadena pública, sabiendo su historial de fiascos y su dudosa reputación, es para echarse a temblar. ¿Qué esperan conseguir con su fichaje? ¿Un nuevo baño de lágrimas y rencores? ¿Otro intento de reescribir la historia a su antojo? Desde aquí, nuestro más sincero pésame a los profesionales de TVE que tengan que compartir plató con ella. Y una advertencia, cuidado con el efecto gafe. Que la sombra de Rocío es alargada y, como hemos visto, suele traer consigo una bajada de audiencia más rápida que la caída de un meteorito. Y ya que hablamos de negocios y de imagen, es inevitable volver a la figura de Fidel Albiac. Ese hombre que, según dicen, tiene a Rocío más controlada que un dron de vigilancia. Me pregunto si él, con su flamante licenciatura en Derecho, estará ya preparando la querella contra este humilde programa por osar decir 4 verdades. Adelante, Fidel, adelante. Estaremos encantados de recibirla. Pero recuerda que existe algo llamado animus iocandi, el derecho a la crítica, a la sátira, al humor, por muy ácido que sea. Y lo que aquí contamos no es más que el reflejo de lo que se dice, se comenta y se publica. Información, opinión y un poquito de sarna con gusto, que nunca viene mal. Así que, si te pica, Fidel, ya sabes lo que tienes que hacer, rascarte. Y mientras Fidel se rasca, o no, volvamos a esos amigos tan peculiares de Rocío. Porque si antes hablábamos de los Valdeperas y compañía, no podemos dejar en el tintero al ínclito Raúl Prieto. ¡Ay, Raúl! Ese personaje que, según nuestro confidente, es el paradigma del trepa y del sinvergüenza. Ese que, presuntamente, se pasa por el forro de sus caprichos los derechos de autor de los fotógrafos, utilizando su trabajo sin pagar un duro. Con un par. Y luego va de digno por la vida. Me encantaría, de verdad, que este individuo me denunciara, porque tengo unas cuantas cositas que contar de él en los juzgados que le iban a hacer muy poquita gracia. Cosas que aquí, por prudencia, me callo, pero que en un tribunal saldrían a la luz como la pólvora. Así que, Raúl, si me estás escuchando, ya sabes, eres una persona que, profesionalmente, me produce un asco infinito, y moralmente, me pareces un auténtico amoral. Ahí queda eso. Es un círculo vicioso, queridas. Rocío se rodea de gente de dudosa reputación, y esa gente, a su vez, la utiliza para sus propios fines. Un toma y daca constante donde la única que parece perder siempre es ella, o al menos, su imagen pública y su credibilidad. Atrapada en una espiral de rencor, de victimismo y de malas decisiones, Rocío Carrasco se enfrenta a un futuro cada vez más incierto, más oscuro. Un futuro donde las sombras de su pasado y las consecuencias de sus actos amenazan con devorarla por completo. Y mientras ella se hunde, física y moralmente, con Fidel mirándola desde su pedestal de pelo perfecto, la pregunta sigue en el aire. ¿Hay alguien al volante de la vida de Rocío Carrasco, o es simplemente una marioneta rota en manos de otros? Después de este viaje a las entrañas más oscuras del universo Rocío Carrasco, después de destripar sus amistades, sus negocios fallidos, su relación con ese Fidel Albiac que parece sacado de una película de Hitchcock, con más pelo en la cabeza que una moqueta de los años 70 mientras ella se nos queda como un pollito desplumado. Uno llega a una conclusión que es casi un grito ahogado. Rocío Carrasco, ¡qué asco! Sí, lo digo así, sin paños calientes, recogiendo ese sentimiento que muchos compartís en silencio y otros a voz en cuello. Porque hay cosas que, por mucho que se intenten edulcorar con lágrimas de diseño y discursos victimistas de teleprompter, simplemente apestan. Hemos visto cómo su vida, ese supuesto calvario que nos vendió en Prime Time a precio de oro, está plagada de contradicciones, de silencios cómplices y de una aparente incapacidad para la autocrítica más elemental. Siempre son los demás los culpables: Antonio David el ser maligno, su familia la jauría, la prensa la Inquisición. Ella, pobrecita, siempre la víctima inocente. Pero qué casualidad que esa victimización siempre venga acompañada de una buena transferencia bancaria. Y Fidel. ¡Ay, Fidel! Ese licenciado en Derecho, como él mismo se encarga de recordar cuando le conviene, ¿estará ya redactando la enésima querella contra este humilde comunicador por osar profanar el santuario de su amada Rocío? Pues que se ponga a la cola. Porque aquí, en Tirando Salseo, practicamos el animus iocandi con orgullo y alevosía.
El sentido del humor, la sátira, la crítica mordaz, son nuestro pan de cada día. Y si contar 4 verdades como puños, si opinar con libertad sobre personajes públicos que viven del cuento y del escándalo, es motivo de demanda, pues que vengan los abogados. Que aquí los esperamos con el micro abierto y la lengua bien afilada. Porque el miedo, queridas, el miedo es para otros. Y ahora, llegamos al momento de la verdad, al juicio final que no se celebra en un tribunal, sino en vuestras casas, en vuestros corazones y sobre todo, en vuestros teclados. Porque la historia de Rocío Carrasco, con todos sus claroscuros más oscuros que claros, si me apuráis, es el ejemplo perfecto de cómo un personaje puede llegar a devorarse a sí mismo, de cómo la ambición desmedida, el rencor enquistado y las malas compañías pueden convertir una vida en un auténtico esperpento. Algunos de vosotros, estoy convencido, estaréis pensando, se lo ha buscado. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Y no os faltará razón. Veréis en su actual aislamiento, en su descrédito, en ese futuro televisivo en Televisión Española que huele a fracaso anunciado nuestro más sentido pésame, de nuevo, a los sufridos trabajadores de la pública, la consecuencia lógica de años y años de presuntas manipulaciones, de supuestas mentiras, de un comportamiento errático y de una frialdad hacia sus propios hijos que hiela la sangre. Recordaréis el circo de Rocío, contar la verdad para seguir facturando y sentiréis una profunda indignación por cómo se utilizó una causa noble para un ajuste de cuentas personal y un negocio redondo. Otros, quizás, con la boca más pequeña, con un nudo en la garganta, podríais llegar a sentir una extraña mezcla de lástima y repulsión. Pensaréis, pobre mujer, ¿en qué laberinto se ha metido? ¿No será también una víctima de su propia historia, de un entorno tóxico, de un hombre como Fidel Albiac que la ha moldeado a su imagen y semejanza, convirtiéndola en una marioneta sin voluntad? Quizás veáis en su degradación física y moral el reflejo de un alma torturada, de una persona que, en el fondo, está más perdida que un pulpo en un garaje. ¿Es posible que detrás de esa coraza de soberbia y victimismo haya una mujer rota, un juguete desvencijado por la industria televisiva y por sus propias y nefastas decisiones? ¿O es que ya no queda ni un ápice de compasión para Rocíito en el corazón de España? Y aquí, mis valientes forajidos y bandoleras del salseo, es donde vuestra palabra es ley. Porque este canal, Tirando Salseo, es vuestro púlpito, vuestra tribuna, vuestro confesionario. Quiero que los comentarios exploten, que esto se convierta en un campo de batalla de opiniones, en un debate encendido donde cada uno de vosotros diga lo que piensa sin tapujos. ¿Rocío Carrasco es la víctima definitiva o la manipuladora maestra? ¿Fidel Albiac es su salvador en la sombra o su carcelero de guante blanco? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de redención para ella, o esto es un qué asco y punto final, como hemos dicho antes? Venga, soltad todo lo que lleváis dentro, sin censura, que para eso estamos aquí, para decir las verdades del barquero, duelan a quien duelan. Si este análisis sin anestesia, esta autopsia en directo de un personaje que, para bien o para mal, ha marcado una época en el circo mediático español, os ha tenido al borde del asiento, si os ha hecho hervir la sangre de indignación, o simplemente, os ha entretenido con este morbo del bueno que tanto nos gusta, entonces, mis queridas y queridos, hacedme un pequeño gran favor, buscad ese dedito con el pulgar hacia arriba y dadle con ganas, dadle un buen like a este vídeo. Que se note que en Tirando Salseo no nos andamos con chiquitas y que vosotros, la mejor audiencia del mundo, apreciáis el salseo de calidad, del que pica pero se disfruta. Y para mi gente los que venís aquí buscando esa voz que no se calla, esa opinión sin mordaza que tanto escasea por ahí. Si queréis seguir siendo los primeros en enteraros de todos los chismorreos, si no os queréis perder ni una sola de estas radiografías mediáticas que tanto nos divierten y nos hacen pensar, hacedme caso, por favor, justo ahí abajo, donde pone suscribirse, pinchad sin miedo. Que es gratis, más gratis que el aire que respiramos y que el cariño que os profeso. Y ya que estáis metidos en faena, no os olvidéis de darle un toque a esa campanita, plin, 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 para que el Tito YouTube, que a veces se hace el remolón, os avise al instante cada vez que este humilde servidor de ustedes cuelgue una nueva joyita audiovisual cargada de veneno del bueno y verdades como puños. Porque vosotros, mi querida audiencia, os merecéis estar en la pole position del salseo, siempre. Por hoy, mis valientes, cerramos el quirófano de Rocío Carrasco. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Casi tanto como aguantar uno de sus monólogos interminables en televisión. Pero así es como nos gusta el salseo en esta santa casa, crudo, sin filtros, directo a la yugular y con ese puntito de mala leche que le da sabor a la vida. Gracias, de corazón, por vuestra compañía inestimable, por vuestra lealtad a prueba de bombas y por ser, sencillamente, los mejores seguidores que un bandolero de la información podría desear. Cuidaos mucho ahí fuera, afilad esas lenguas para el próximo debate que se avecina, y recordad siempre, en el salvaje oeste del corazón, como en la vida misma, solo sobreviven los más astutos, los más valientes, y los que tienen la mejor información y no se callan ni debajo del agua. Os espero, con los brazos abiertos y el micro encendido, en el próximo vídeo de Tirando Salseo, que ya os adelanto que viene calentito, calentito, más que el asiento de un político después de una exclusiva comprometedora. No os lo perdáis por nada del mundo. Hasta la próxima, mis fieras.
Un beso enorme y a seguir salseando, que la vida son 2 días y uno ya lo hemos pasado criticando. Un abrazo familia.